Muy buenas noches, amigos y hermanos que siguen la continuidad de El Poder de la Verdad. Este es un programa, hermanos, que, como siempre lo he dicho, llevamos la idea, hermanos, y el objetivo de poder llevar las doctrinas de Jesucristo, la palabra de Dios. Ese es lo único. Nosotros no nos dedicamos a criticar, no nos dedicamos a desprestigiar otros ministerios ni nada por el estilo. Lo que necesitamos ahora, hermanos, es paz y llevar la palabra de Dios. Bueno, en esta oportunidad, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a ver un tema muy importante que se llama: ¿hay revelaciones de Dios hoy, en este momento, en el siglo XXI en que estamos? Fíjense, hermanos, que es una pregunta, varias preguntas. Quiero yo leerlas en este momento para que tengamos, digamos, el contexto de por qué le pusimos este tema a este programa. Para principiar, una hermana que nos escucha en Barberena, Santa Rosa, dice: a mi iglesia han venido a predicar evangelistas y pastores de otras misiones y de otros países, y siempre dicen que Dios les habla al oído y que oyen la voz de Dios, y que Él les revela todo lo que predican. Dice, oiga, lo que me decepciona es que siempre al final, con una gran exigencia, piden ofrendas abusivamente. Estoy confundida. ¿Será esto cierto o es apostasía? Espero la respuesta. Oiga cómo dice esta hermana, que el Señor la bendiga. Espero esta respuesta con ansias. Muchas bendiciones, dice. Un hermano que escucha los programas en Palencia pregunta: el pastor que tuve hace algunos años falleció. Él hablaba de muchas revelaciones que tenía y siempre recalcaba eso. El problema es que le falló al Señor y murió de una enfermedad muy dura, dice. ¿Será cierto que Dios le hablaba y que él tenía revelaciones, hermanos? A veces me confundo y no sé qué creer. Dios los bendiga, dice. Una hermana que se comunicó de Santiago de Chile, que se llama Berna Ortiz, pregunta, oiga esta pregunta: aquí es común oír testimonios de hermanos, dice, y hermanas que han tenido sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. No hace mucho una hermana contó que había ido al tercer cielo y al infierno. En fin, tiempo me falta para escribir. Todo esto me parece espiritismo cristiano. Oiga cómo le llama ella. ¿Son ciertas estas cosas, hermanos? ¿Debemos creerlas o es apostasía? He oído algunos mensajes suyos y me gustan. Sigan adelante, por favor, hermanos, dice. Muy bien, hermanos. En esta oportunidad vamos a darle énfasis a esto. Fíjense, hermanos, que para principiar, yo quiero hacer unas generalidades a manera de introducción. Y les quiero decir que en el camino de Dios, el camino del cristiano, del Hijo de Dios en este mundo, es muy importante la fe. Pero la verdadera fe, hermano, la fe que está anunciada aquí, que está revelada, porque dice que la fe se revela también. Esa fe, hermanos, que está revelada aquí en las Escrituras, es la que necesitamos. No es un creer teórico, hermanos, como muchos creen, pues, sino que es algo más que eso. Mire, le voy a dar el concepto más precioso que hay y más preclaro que hay y ese está en Hebreos capítulo 1, verso 1. 11, 1. Ahí dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Oiga pues, la verdadera fe que tenemos que cuidar es aquella, hermanos, que aunque no vemos, dice el apóstol Pedro también, ustedes creen en Cristo aún sin haberle visto, dice. Jesucristo también decía, oiga qué bonito, Tomás
porque me viste, has creído, más bienaventurado. Una versión bien preciosa dice, bienaventurado de aquí en adelante, aquel que sin ver cree. La fe no es ver cosas. La fe es creer, hermanos, aún sin verlas. Eso es fe, hermanos. Pero ahorita estamos en una fe en que la gente tiene ansiedad, hermanos. Tiene, mire, una comezón, pero les come la ansiedad por ver cosas. Y los predicadores están enseñando, hermanos, a que la gente busque experiencias sobrenaturales, experiencias extrasensoriales, hermanos. Y es peligroso. Por eso es importante este mensaje. Porque muchas personas, mire, se están metiendo ahí sí que a situaciones bien complicadas. Yo le voy a decir respecto a la pregunta que nos hacía la hermana, de aquella hermana que contó que dijo que fue al tercer cielo. Yo le voy a decir algo. Ella cuenta, dice, porque en la plática que tuvimos, ella dice que cuenta con todo lujo de detalles. Yo le voy a decir algo. Ellos siempre mencionan al apóstol Pablo cuando él dice, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, o en, no lo sé, dice. Yo fui al tercer cielo, pero él no cuenta su experiencia. Él solo dice que viajó para allá en espíritu, no sabe, dice. Pero estos dan detalles. Y dice Pablo, yo vi cosas que no le he dado al hombre explicar. Él no las podía explicar físicamente, porque no hay palabras para describir lo glorioso que es ese lugar. Pero miren, hermanos, volviendo otra vez al punto, la fe es importante, pero la verdadera fe no es esa fe de ver cosas, hermanos, y muchos dicen, yo por la fe tengo visiones. No, hermanos, esas son manifestaciones que Dios da cuando Él quiere. Pero yo voy a aclarar esto, mire, también es importante, hermanos, que nosotros creamos las escrituras. Ahí sí que, mire, en este momento es inútil hablarle a personas que no tienen confianza o fe que la palabra de Dios, que el texto escrito, que la palabra escrita, hermanos, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, si no tienen fe que es la concluyente, hermanos, revelación de Dios para el hombre, estamos desarmados, no podemos enseñarles nada. Pero si usted cree en las Sagradas Escrituras, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a las revelaciones. Eso es muy importante, hermanos, ¿sabe por qué? Porque hoy se están predicando cosas que no son revelaciones. Yo con esto, hermanos, quiero hacer una aclaración antes, previa, digamos, como una generalidad, como una introducción. Les quiero decir de que yo no quiero desvirtuar que la palabra de Dios, hermanos, se cumple y que hay visiones, que hay sueños, por supuesto. No quiero desvirtuar las verdaderas revelaciones de Dios, manifestaciones, diría yo mejor, hermanos. Creo que es mejor decir esa palabra. Las manifestaciones del Espíritu, porque dice en el libro de Joel, y está citado también en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es bíblico, hermanos, las visiones y los sueños. Pero ahora vamos a ver la aplicación a lo que se le llama revelación, hermanos. Es que estamos confundiendo muchos términos. Hay muchos términos que en la Biblia se están confundiendo, hermanos, porque no los tenemos claros. Ahora cualquiera habla de revelaciones. Fíjese que muchos hablan de revelaciones. Ahora, fíjese que y cuando lleguemos al desarrollo mire, más explícito de este tema, vamos a ver algo bien importante. Pero en este momento quiero decirle algo. Incluso hay grupos, fíjese que hay congregaciones, hay religiones que ellos creen que tienen el monopolio, que ellos son depositarios de las revelaciones de Dios. Eso es una mentira, hermanos. Miren, mucha gente cree que porque en su iglesia dijeron una doctrina y luego al tiempo la oyen por allá, dicen, pero eso nosotros ya lo habíamos predicado. Se adueñan como que ellos tienen el monopolio. No, hermanos, si eso está escrito para todo el que es hijo de Dios. Yo ya se los dije que la revelación de Dios, las manifestaciones de Dios, la profecía divina, hermanos,
no tiene, óigame bien, no es de uso privado, dice la Biblia. Y nunca vinieron por voluntad humana. Eso lo dice el apóstol Pedro. Es que no, miren hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 20 y 21, dice, porque la profecía no vino entendiendo esto, que la profecía no es de uso privado, dice. Quiere decir, hermanos, que nadie se lo puede arrogar y decir, nosotros tenemos la profecía. Y solo nosotros tenemos palabra de Dios. No, hermanos, eso es mentira. Ya les dije que el cuerpo de Cristo funciona como una corporación, como un cuerpo que se nutre. Y ya les dije que el cuerpo de Cristo no son las congregaciones. En las congregaciones hay miembros del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es universal. Lo conforman de todos los gentiles de todos lugares. Y si aquí comemos carne, allá también se están nutriendo con carne, entiéndanlo. Esto que yo les voy a decir no es nuevo. Mire, mucha gente piensa que dice cosas, mire, inéditas, ignotas, como que son novedosas, exóticas. Nadie las tiene. Eso es mentira. Miren hermanos, es una total mentira. Es una vil mentira pensar así. Si usted tiene esas ideas, quíteselas, porque esa es arrogancia del diablo, hermanos. No es así como lo dicen. Muchos piensan que porque yo predico algo, mire, yo lo extraigo de aquí. Yo no lo saco ni de internet, ni tampoco lo saco de otros mensajes. Yo lo saco exclusivamente de la palabra de Dios. Por eso usted me oye citar un montón de pasajes. No embarullados, sino con sentido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene sentido. Yo no uso otra cosa, hermanos. Yo no digo como dicen los eruditos, como dicen los teólogos, los entendidos, como dicen los estudiosos. No, yo no cito a nadie de ellos, hermanos. Como dijo Calvino, como dijo Zwingli, o como dijo hermano Lutero. Mire, es como lo dice Dios en su palabra. Eso es lo importante. Ellos tuvieron su experiencia y ya pasaron. Este momento nos toca vivirlo a nosotros. Así es que, hermanos, no crea usted cuando alguien dice, aquí tenemos la verdad, véngase para acá. No, hermano, la verdad es Jesucristo, y la verdad se ha revelado a los gentiles. Ya lo vamos a ver, hermanos. Pero mire, yo le voy a decir algo. ¿Cómo probar a alguien que es mentiroso, hermanos? Mire, y que se arroga revelación y que dice un montón. Es fácil probarlos. Es que no es complicado, hermano. Óigame bien, pues. Usted quiere probar a alguien que viene y dice, tenemos revelación. Esta es una gran revelación. Si lo que dice lo extrajo de aquí de la Biblia, no es una gran revelación. Para él es nuevo porque hasta ahora lo descubrió, pero eso muchos hermanos ya lo han predicado. Así de que nosotros, esto yo no lo estoy predicando. Yo no digo que yo lo digo de manera ignota, como que fuera algo inédito, que nadie lo... No, hermanos. Ahorita en este momento otro lo está predicando, allá ya se los dije, de una manera con mayor libertad y con mayor soltura, hermanos. Pero yo le voy a decir algo. Mire, para probar a los que mienten cuando dicen revelación, Dios me habló al oído. Oye, hermanos, eso qué triste es. Pero ya vamos a ver algo. Fíjese. Para probarlos es sencillo. Además, si lo que dicen no está aquí, hermanos, eso está peor. Ellos son herejes. Así de que no les crea. Si está aquí, hermanos, usted, si es más diligente, puede entender la palabra de Dios. Ahora, si usted es negligente y ni siquiera lee la Biblia, yo siempre les he dicho, hermanos, todo hijo de Dios, aunque sea una vez en su vida, debiera leer de Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia. Aún más los predicadores. Hay predicadores que nunca han leído la Biblia. Oiga, hermano, yo conozco a un joven que es licenciado en teología y le digo yo, vos y cuántas veces han leído la Biblia. Eso me hace falta. No ha leído toda la Biblia. Entonces, ¿qué predica? Si esta es nuestra arma, hermanos, tenemos que conocerla. Pero mire, nunca la han leído. En este tiempo que tenemos, en este momento que tenemos un poco más de tiempo,
deberíamos de aprovechar, miren hermanos, dar la vuelta y cada vez, mire, mejor si la lee cuantas veces Dios se lo permita, pero no como hacen muchos, que ni siquiera saben lo que es, no saben de qué están hablando. Es cierto, hermanos, eso es. Miren, hermanos, así se prueban los malos. Si vienen y empiezan a decir, Dios me reveló, y lo que hacen, hermanos, es sacar un versículo de la Biblia, hermanos, ¿qué más va a decir? Díganme. No, hombre, ya está escrito. Lo que tienen que decir es, el Señor me mostró, me enseñó y me abrió los ojos para que viera algo bien hermoso. Pero no llenarse la boca, gran revelación de Dios, y meten un montón de cosas y de argumentos que no son bíblicos, hermanos. Yo les voy a decir algo, y tal vez para ir concluyendo estas generalidades, como una introducción, yo le quiero decir es que, mire, con esa palabra revelación, Dios me habló al oído. Tuve un gran sueño, una gran visión. Hermanos, echan a la bolsa a todas aquellas personas supersticiosas que por negligencia no conocen la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo oigo a alguien que dice revelación, paro el oído. Y cuando yo oigo, digo, mire, digo yo, de verdad, ¿cómo dice gran revelación? Ya vamos a ver qué es la verdadera revelación, hermanos. Mire, y mucha gente solo le dice, el Señor me habló al oído. Ya vamos a ver, hermanos, cómo habla Dios. Es que eso es bíblico, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, pero lo vamos a dejar para más adelante ese versículo, pero dice en Hebreos 1:1, que por cierto le agradezco al hermano que me llamó, es un pastor de Estados Unidos, y me dio ese versículo, de verdad me lo recordó. Gracias, Juan, te agradezco mucho. Miren, hermanos, es un amigo de infancia y es un siervo del Señor que ministra en una iglesia allá en Los Ángeles. Pues miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Ese pasaje en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, pero se lo voy a cortar, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, dice. Qué hermoso ese pasaje, hermanos. Pues miren, qué hermoso es que entendamos. Hoy vamos a entender muchas cosas. Yo estoy seguro porque es la palabra de Dios. Lo vamos a leer aquí, hermanos. Yo le digo honestamente, es triste lo que nos está sucediendo en este momento, hermanos. Se ha hecho un evangelio tan ficticio, de ficción, hermanos, de cuento de hadas. Un evangelio, hermanos, tan espurio. Hermanos, que la gente vive de experiencias, y si no tienen experiencias como subjetivas o extrasensoriales, no están contentos, y eso es lo que buscan. Yo, hermano, le voy a decir algo. Yo no niego que Dios hable a la conciencia. Ese es un punto muy importante. Dios habla a la conciencia del hombre. Cuando el hombre dice me habló al oído, lo que tuvo fue un pensamiento. Pero eso de que le habló al oído son falacias, hermanos. Y el Señor me dijo. Sí, se lo dijo a su conciencia, porque la conciencia del hombre dice que ya no debe estar cauterizada, ni debe estar sucia, porque es allí donde se comunica Dios ahora con nosotros. Óigame bien, hermanos. ¿Por qué? Porque, mire, el evangelio que se está predicando buscar cosas, profundidades, hermanos, y cosas, experiencias, peligrosas. ¿Sabe cómo dice la Biblia, hermanos? A la iglesia de Tiatira le dice Dios, mira, y si ustedes no se han metido, tengo unas personas en Tiatira que no han conocido lo que ellos dicen, las profundidades de Satanás. ¿Usted sabe cuáles son las profundidades de Satanás? Esas experiencias, hermanos, mire, de las tinieblas, por supuesto que espirituales. Es peligroso, hermano. La fe es, mire, yo le voy a contar algo y con eso termino este caso, esta introducción. Fíjese. La gente que vive de sueños, de ficciones, donde abundan los sueños, dice Eclesiastés, también abundan las vanidades. Muchos, un sueño, ¿cómo le dan énfasis a un sueño? Si una mujer por allá tuvo un sueño, le dan aquel realce.
Pues mire, si ella tuvo un sueño para ella, pero no para marcar tendencias en la iglesia. No, hermano, la tendencia y las tendencias y las corrientes las muestra la palabra de Dios. Miren, hermanos, cómo debemos movernos nosotros en la iglesia lo muestra la bendita palabra de Dios textual. Pero ellos vienen y viven de sueños. Yo soñé que va a haber no sé qué, y soñé, y le dan crédito. No, ya lo soñó, hermanos. Pero mire, es un verdadero evangelio de ficción. Un evangelio, hermanos, de sueños. ¿Y sabe cuál es el problema de ese evangelio? Que cuando vienen las pruebas, los problemas, miren, hermanos, en este momento, cuando vienen las crisis o cuando están frente a la muerte, no saben qué hacer porque han vivido una ficción, un sueño, hermanos, una quimera, algo que no es real. Pero la fe, hermanos, para nosotros es lo más importante. Así es de que, oiga esto. Yo quiero iniciar, hermanos, ya entrar como quien dice en materia, como quien dice entrar en materia en lo que es el tema. Hay revelaciones de Dios hoy. Quiero leer un pasaje en el libro de Job, capítulo 33. En el contexto, acuérdense que Job se enfermó, llegaron sus 3 amigos, pero hay un cuarto que se llama Eliú, que era el más joven. Eliú, hermanos, que significa Dios en él, es el que le está hablando estas palabras y está reprendiendo a Job. El único que pudo reprender sabiamente a Job. Pero miren lo que dice. Capítulo 33, verso 13. ¿Por qué contiendes con él, con Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí dice en una o en 2 maneras, pero en realidad aquí se puede traducir, hermanos, de acuerdo al original, al texto original, en una o en 1000 veces, en una o en muchas veces. Aquí dice una o 2, pero hermanos, sigamos leyendo. Mire pues, dice en una o 2 veces. Vamos a ver a quedarnos con este texto. Mire, sin embargo, de una o 2 maneras habla Dios al hombre. Pero ese de una o 2 maneras, fíjese que se puede tomar como muchas formas, de muchas maneras. ¿Ok? Y dice, verso 15. Por sueños, por visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mire, dice que le habla al oído, pero ese oído es el oído espiritual. No es el oído físico, porque les está hablando por sueños y por visiones nocturnas. Cuando cae el sueño sobre ellos, dice que les revela al oído. Es que miren, hermanos, el apóstol Pablo dice que tenemos ojos espirituales, también tenemos oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, que oiga. Se refiere a los oídos espirituales, porque estos oídos, solo que sea sordo, pues no oigo, pues. Pero generalmente todos tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos ni ojos espirituales. Oiga lo que dice. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Oiga, ¿para qué, hermanos? Esto es muy importante. Para quitar al hombre de su obra. Mire pues. Y apartar del varón la soberbia. Escúcheme bien, hermanos. Aquellas personas que dicen, Dios me habló. Pues Dios le está hablando para quitarlo de su obra. Y para quitarle la soberbia, no para que se engrandezca. Entiéndanme este detalle, hermanos. Mire, ¿para qué habla Dios al hombre? Y se revela Dios al hombre. Se revela para que el hombre ya no sea soberbio. Y es al revés lo que tenemos hoy. Cuando un hombre, hermano, recibe supuestamente, entre comillas, una revelación de Dios, miren, hermanos, no cabe. Es una persona, hermanos, arrogante. Y miren, hermanos, es pedante. Hace alarde de pedantería, hermanos, y allá se luce como el gran siervo de Dios.
y cuenta con detalle. No, hermanos, hay cosas que no, que son para nosotros reprensión, que no debiéramos ni contarlas. Porque Dios me está revelando que tengo soberbia. Y me está anunciando, hermanos, que me aparte de mi obra, de las obras humanas que son vanidades. Y también se puede traducir que me quite yo de la obra de Dios, que no haga mi propia obra. No sé si me doy a entender, pero mire lo que sigue diciendo. Y detendrá al hombre, detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolores fuertes en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Aquí está hablando, hermanos, de un proceso de enfermedad. Hasta a través de las enfermedades Dios nos habla, hermanos. Mira, a través del COVID Dios nos está hablando. Sí, hermanos. Dios nos habla a través de eso. Mire, yo le voy a contar un pequeño testimonio. Yo tengo un amigo que donde esté, que Dios lo bendiga, pues bendito Dios, me alegro que ya encontró al Señor, o el Señor lo encontró a él más bien, porque miren, hermanos, él era fisiculturista, me recuerdo, o más bien levantapesas. Yo como le hablaba, mira, por favor, busca a Dios, mire, yo me lo encontraba, y ya está haciendo la iglesia, busca al Señor, hombre, mira que, ¿sabe, hermano? Siempre tenía una excusa, ¿sabes? Solo me caso, se casó y no buscó a Dios. Mira, solo voy a terminar mis estudios. Solo voy a hacer, no sé, toda la vida tenías, pues mire, para apartarlo de su obra y de la soberbia. ¿Sabe qué digo? Porque por la altivez del corazón el hombre no busca a Dios. Oiga lo que le pasó a él. En una oportunidad lo encontré nuevamente después de muchos años. Y miren, hermanos, cuando lo vi ahí sí que literalmente lo que estamos leyendo. Así de delgado, hermanos, mire, el cuello así hasta se le marca todo. Y ese era un hombre, pero bien musculoso. ¿Qué te pasó? Mira vos, me dijo. Solo por un milagro de Dios yo estoy vivo, me dice. Oiga, hermanos, estuve, pero gravísimo. Mira, solo por la misericordia de Dios. Cuando yo lo oí hablar así, le dije yo, vaya que ya. ¿Y qué pasó? Le dije. Estuve malo del hígado, pero no te imaginas, me dijo. Miren, hermanos, tan fácil para Dios doblegar a aquel hombre. Sí, hermanos, tan fácil que le fue a Dios doblegar a aquel hombre. Aquel hombre después de ser miren, hermanos, ahí sí que cultivaba sus músculos. Ahora, hermanos, va a la iglesia y dice, si yo te hubiera hecho caso, mira, todo lo que me hubiera evitado, ya le dije yo, porque es que Dios quiere el bien. Pero miren lo que dice aquí. Ese es el proceso que está diciendo aquí. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Miren, hermanos, ese mediador escogido es Jesucristo. Aquí está anunciando a Jesucristo, hermanos. Miren qué maravilloso es eso. Pues claro, así es, no hay otra razón, hermanos. Jesucristo es el mediador. Bueno, yo quiero entrar en materia. Mire, ¿qué es revelación? Ahora, ¿qué es una revelación? Revelación, mire, del hebreo galá y jazá, ¿sí? Eso es esto, mire, cómo es revelar, abrir los ojos, aparecer en visión, hablar en secreto, descubrir, desnudar. Estas palabras se usan en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, arameo también. Algunas palabras son arameas, pero como jazá tiene cierta raíz aramea, porque ustedes saben que el arameo y el hebreo son idiomas muy parecidos, ¿ok? Dice, eso significa, mire, abrir los ojos, aparecer, hablar en secreto, revelar, descubrir, desnudar, etc.
Y eso usted lo puede hallar en Deuteronomio 29:29. Dice que ahí dice, ¿sabe cómo dice Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, dice. Ahí se usa esa palabra Galá. También en Samuel 3:1, ahí se usa Jazá, que es la misma connotación, hermanos. Es lo mismo. Significa exactamente lo mismo en 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Cuando Dios dice que ya no había palabra de Dios, que ya no había revelación, ni había visión con frecuencia. Pero ¿cómo se había escaseado la palabra de Dios si Elí era un sacerdote que tenía las escrituras, la ley ahí en sus manos? ¿Sabe? Es que la palabra de Dios no solo es la letra, hermanos, sino que es el espíritu de la letra, el espíritu de la palabra de Dios. Bueno, yo ya leí Job 33, ok, hermanos. También en el Salmo 119, verso 18, ahí dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice. Oiga, eso de abrir los ojos se llama revelación. Óigame, porque más adelante vamos a ver qué importante es esto. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa una palabra que significa apocalipsis o apocalipsis, que es en el español, sí, en el castellano. Pero apocalipsis o apocalipto significa exactamente lo mismo. Quitar un velo, revelación, descubrir, manifestar, descubrir lo venidero. Pero ahora le voy a decir algo. Fíjese pues, Apocalipsis tiene una etimología bien bonita. Yo quise decirle esto para que usted, hermanos, llevemos ese concepto, un concepto. Fíjese que conceptualicemos algo muy importante. La palabra Apocalipsis es una palabra compuesta, es griego koiné, pero es compuesta. Apo es un prefijo que significa, oiga, cesar, terminar, finalizar, quitar. Óigame pues, eso es bien importante. Y deignu, hermanos, deignu o eso significa declarar, mostrar, manifestar, lo mismo. O sea, es una palabra compuesta, pero a mí me llama la atención porque dice revelación. Yo le voy a decir por qué Apocalipsis. Apocalipsis no es destrucción, no es guerra, no, eso no. Apocalipsis significa revelación, pero no solo revelación. Significa revelaciones finales. Óigame bien, por eso tiene apo, que es un prefijo que se usa, hermanos, y que componen la palabra Apocalipsis. Bueno, eso es esa manera de información, pero miren, hermanos, qué importante es esto. Ahora veamos algo bien importante, hermanos. Vamos a pasar esta página. Los grandes principios divinos. Uno de los grandes principios y que es cierto, hermanos, es que este libro se escribió y todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, habla del Mesías, óigame bien, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ese es el gran tema principal en la Biblia. El gran tema principal es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos, y hay un montón por ejemplo, los judíos que no creen en Jesucristo, no todos, pues, por supuesto, la mayoría, la gran mayoría, más aún los ortodoxos, ellos no creen que Jesucristo sea el Mesías. Ellos todavía siguen su calendario religioso. Ellos no se rigen con el calendario gregoriano, hermanos, sino con el, ¿sabe? Ellos se guían con su propio calendario religioso. Porque ellos todavía aún están esperando al Mesías. El Mesías es Jesucristo, hermanos. En él se cumplieron todas, pero todas, hermanos, las profecías de la Biblia. Yo solo le voy a contar algunas, mire, para hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero mire, una de las profecías fue cuando Dios le habló a Adán y le dijo, oiga, a la mujer, a la serpiente le dijo que de la simiente de Eva
y del hombre iba a nacer alguien que iba a machucarle la cabeza, a destriparle la cabeza y que lo iba a destruir y que él le iba a herir el calcañar. Ahí ya se está anunciando al Hijo de Dios. Oiga, y luego, hermanos, la promesa que Dios le da a Abraham le dice, de tu simiente, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Esa simiente, dice Pablo en Gálatas, que es Jesucristo. No dice las simientes, como hablando de muchas, sino de una que es Cristo. Bueno, y luego miren, hermanos, en los salmos, porque Jesucristo dijo que se cumplieron las profecías de él acerca de que están escritas en los salmos y los profetas. En el salmo, por ejemplo, 22, todo ese salmo, hermanos, habla de Jesucristo. Yo quisiera leer un versículo ahí en el salmo, yo estoy aquí cerca. En el Salmo 2, miren lo que dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este es una exhortación a no perder la compostura cuando uno sirve y adora a Dios, hermanos. Por eso esos grandes relajos que se hacen en muchos templos no tienen razón de ser, hermanos. Sobre pretexto de una libertad y una alegría sin límites. Hermanos, dice: servid a Jehová con temor. Oiga, y alegraos con temblor. Hay que alegrarse, sí, porque es de alegría tener a Dios. Pero, hermanos, hay que hacerlo con temor y con temblor. No con esos grandes relajos y griterías y desmayos y brincos, hermanos. No, 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 no. Hay que tener temor y temblor. Va, mire pues. Honrad al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, hermanos. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? Aquí está hablando del Hijo. Ok, miren, hermanos, en el Salmo 22, ahí dice: horadaron mis manos y mis pies. Habla del sacrificio de Cristo. En Isaías 53, todo ese salmo, ese pasaje, ese capítulo, hermanos, del capítulo 53 de Isaías habla de la pasión de Cristo, de la muerte y crucifixión de Cristo, y de una forma tan asombrosa. 750 años antes, Isaías lo profetizó. Oiga, las escrituras están llenas de esto, del Mesías, del Hijo de Dios. Y oiga, en Génesis, cuando Jacob bendijo a sus hijos, ahí habla de Judá, porque de Judá vino él. Él es el legislador, dice, y él le llama Silo. ¿Y usted sabe quién es Silo? Silo es Jesucristo, el Mesías, el legislador, el rey de reyes. Y Silo significa, hermanos, oiga, tranquilo. De ahí viene la palabra Silá, Shilá, Shalom, que tienen la misma connotación y raíz. Y Shalom es paz, porque Él es paz, hermanos. Así es Jesucristo. Oiga, y hay un pasaje bien hermoso que yo quisiera decirles algo. Miren, hermanos, es acerca de Jesucristo en el capítulo 40 de Isaías. Para variar siempre Isaías, miren, hermanos, que yo le llamo el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla tanto de Jesucristo, hermanos, que es imposible. Todas las profecías se cita Isaías. Es esta, miren, hermanos, dice: hablad al corazón de Jerusalén, capítulo 40, verso 2. Decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado y que al doble recibirá de la mano de Jehová por todos sus pecados, dice. Oiga, voz que clama en el desierto, oiga bien este versículo: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí a Jesucristo le llama Jehová porque Él es Jehová salvación. Jehová salva, es Jesucristo, hermanos. Este versículo se refiere a Juan el Bautista. Y en Marcos y en todos los evangelios dice: voz de uno que clama en el desierto, enderezad la vereda y los caminos para el Señor. Y aquí le llama Dios y le llama Jehová. Para aquellos que dicen que Jehová es uno,
y Jesucristo es su profeta, están totalmente equivocados, porque Él es Jehová del Antiguo Testamento. Léanlo. Y si quieren lo leen en la versión Nuevo Mundo, hermanos, que es una versión de la Watchtower de Estados Unidos, usted lo sabe, que lo usan mucho a unos grupos por ahí. La Watchtower, hermanos, sacó, pero mire, totalmente, pero este versículo como que sí se les olvidó cambiarlo, porque así lo leí yo, hermanos. Pues mire, aquí le llama Jehová y le llama a Jesucristo. ¿Y en quién se cumplió este versículo? Pues en Jesucristo. Prepara el camino para Jehová y para nuestro Dios. Le llama nuestro Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Entendido, hermanos? Pues mire, y además, hermanos, pues sigue. Jesucristo mismo dijo, escudriñen las escrituras, en el capítulo 5 de Juan, verso 39. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, oiga, ¿de quién hablan? Dan testimonio de mí, de Él, hermanos. Bueno, y Apocalipsis 19:10, ¿sabe usted qué dice? Apocalipsis 19:10 dice, porque Él, oiga, Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir espíritu? Es vida, hermanos. Él le vino a dar vida a todas las profecías, a todas. Todo se cumplió en Él, hermanos y amigos. Él es el Salvador, no hay otro. No hay otro, hermanos. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es Dios, Él es Jehová, Él es todo. Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Mire, Él es todo eso. Él es el Padre eterno. Así dice. También volvemos a Isaías. Bueno, hermanos, tal vez para dejar un poco este tema ahí, pero Jesucristo es, hermanos, el espíritu de la profecía, de las profecías. Pero aquí unifica todo como una sola profecía, porque al final de cuentas habla de Él. Bueno, también hay otro misterio, hermanos, que en la Biblia se revela a grandes voces, y es, hermanos, la salvación de nosotros los gentiles. Mire pues, esto es bien importante, hermanos, que la salvación de nosotros los gentiles a través de Jesucristo, Dios se lo reveló a Pablo primero, hermanos, luego a Pedro de una manera. Usted sabe que cuando visitó a Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted sabe que él era reacio para ir con ellos, porque yo lo voy a contar, hermanos. Usted lee el Talmud, por ejemplo, la ley tradicional de los judíos. Ahí a nosotros nos tratan como animales. Para nosotros, para ellos los gentiles somos perros, animales inmundos. Eso es, hermanos. Mire, realmente es increíble, pero así es. Ellos, hermanos, mire, ¿por qué despreciaban tanto a los samaritanos? Porque los samaritanos, hermanos, aunque no, ya era una raza mezclada con los gentiles. Hay una historia ahí, pero no me da tiempo contarla. Pero mire, hermanos, los samaritanos eran tratados como perros, hermanos, de las mujeres. Mire, algunos judíos se cuenta, yo leí una historia de Josefo, que ellos tenían algunos samaritanos de siervos, pero dice que los trataban tan mal, hermanos, pero con tantas arbitrariedades y con tanta violencia, hermanos, que ¿saben qué decían? Si ves derramar sangre, que se derrama la sangre de un gentil, no te preocupes, que es como derramar la sangre de un perro. Un perro vale más que él. Oiga, así dice, hermanos. Si usted lee el Talmud, hermanos, que es un compendio de libros que comprende la Gemara, no me recuerdo los nombres exactamente, hermanos, pero la Mishnah, la Mishnah, por ejemplo, es una que es la tradición religiosa de los judíos. Usted se da cuenta cómo tratan a las mujeres gentiles y se asusta, hermanos. Cómo trataban o cómo es, hay ahí realmente, hermanos, porque así era.
Mire, los gentiles, según los judíos, nosotros los gentiles no teníamos derecho. Pues vino Jesucristo, hermanos. ¿Y sabe qué hizo? Le quitó el monopolio a Israel. Sí, hermanos. Ese derecho que ellos tenían y se lo dio a los gentiles para provocarlos a celos. Dice el apóstol Pablo en Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Ahí hace una disertación, léalo y va a ver lo que dice acerca de cómo le quitó la administración, hermanos, a Israel. Por eso de judaizar la iglesia es un error, hermanos. Israel va a tener su lugar y su momento después de la administración de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles entonces entre, dice la Biblia en esa revelación, entonces vendrá Dios, dice, y se volverá su pueblo Israel. Hasta entonces, ¿por qué queremos judaizar la iglesia? Si eso no estuvo de acuerdo ni Jesucristo, hermanos, porque cada uno tiene su momento, su dispensación. Nosotros no podemos vivir como judíos. Entiéndanlo, si nosotros somos gentiles. Sí, hermanos. No podemos guardar las fiestas judías. No las podemos guardar así, sino las que tenemos de la iglesia. Acuérdense que la iglesia en su 96, 97% es gentil. Hay una excepción con judíos. Al revés va a ser después. Van a ser más judíos y menos gentiles. Pero hermano, lo importante es que nosotros entendamos. Viene Jesucristo y le dice: créeme, mujer, que la hora viene, y en ese momento empezó en que los adoradores adorarán al Padre, no en este monte Gerizim, ni allá en Jerusalén, sino en todo lado, dice, donde estén adoradores en espíritu y en verdad. Ahí mire, otra, hermanos, mire, recuérdese que 2 fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, de aquella generación de judíos que salió de Egipto, y solo fue Josué y Caleb, los únicos 2. Y Caleb era gentil, hermanos. Caleb no era judío. Caleb era cenezeo, hijo de Jefone. Hermanos, él no era judío. Mire, para que usted vea que la mentalidad de Dios era acordarse de los gentiles. Y eso está en la Biblia, hermanos, revelado. Ahí está revelado. ¿Por qué le cuento eso, hermanos? Porque lamentablemente mucha gente judaiza la iglesia y quieren que los... Mire, todo lo judaizan, todo. No judaice la iglesia. La iglesia es de Jesucristo y Él tiene ya su administración. Mire Pablo cómo luchó, hermanos, que las prácticas judías no se metieran, sino que las prácticas que Jesucristo dejó establecidas en su palabra y en las doctrinas de los apóstoles. Voy a leer unos pasajes pequeños, hermanos, tal vez ahí en Efesios, capítulo 1. Aquí en Efesios, capítulo 1, ya vamos a cuando veamos algo bien importante. Fíjense, hermanos, mire, es capítulo 3, hermanos. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Que en verdad la iglesia de Jesucristo en este momento tiene la administración de los bienes del reino de Dios. No es Israel. ¿Sabe por qué? Yo sé que muchos, por congraciarse con Israel, por ser el pueblo de Dios, los bendiga, hermanos, es el pueblo de Dios. Yo no los maldigo, yo no hablo mal de ellos. No, hermanos. Pero una cosa sí le digo, que Jesucristo nos dio ahorita la oportunidad a nosotros. Y a ellos los está provocando a celos con un pueblo, dice el libro de Isaías nuevamente, que no es pueblo, yo os provocaré a celos, dice. Eso es lo que está haciendo Dios. Mire, cuando uno le habla a un judío de Dios, que es ortodoxo, olvídese, hermanos. Yo sé que no todos, pero el 90% sí, hermanos, lo rechazan a uno. Yo le hablé a un judío y miren, hermanos, se empezó a reír de mí. Ustedes son el resultado, me dijo, del rabino Pablo. Así me dijo. Ustedes son el resultado de las enseñanzas del rabino Pablo, me dijo. Pero no, nosotros no aceptamos eso, me dijo. Dice que ellos son enemigos por causa del evangelio, dice la palabra. Ellos son enemigos.
Pero hermanos, que Dios los bendiga porque de ellos vino la palabra, claro. Pero en este momento ellos están ciegos. En este momento ellos no están de acuerdo. Entonces mire Efesios 3:1-7. Mire lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, oiga, por nosotros, si es que habéis oído de la administración, aquí está, oiga, de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, nosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este es un misterio, oiga, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, ¿qué es lo que les reveló? Que los gentiles son también coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, no líder, mire, ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Este es un misterio que, mire, por eso nos rechazaban tanto, pensaban que solo los judíos, pero no, hermanos. También Dios nos ha concedido a nosotros el creer. Oiga, miren en Colosenses, ahí adelante, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por nosotros los gentiles, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia gentil, hermanos, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Fue hecho ministro otra vez, dice lo mismo, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto, oiga, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea Dios, hermanos. Mire ese gran misterio. Y muchos que somos gentiles lo menospreciamos. Hermanos, mire, yo le voy a decir algo en este momento. Mire, lo que le voy a decir tal vez a muchos van a tratar de refutarlo. Muchos dicen que nosotros tenemos que ver a Jerusalén, a Israel, porque ellos son el reloj de Dios. En este momento el reloj de Dios es la iglesia, hermanos, porque ella tiene la administración. La iglesia de Jesucristo, hermanos, óigame bien, cuando la iglesia de Jesucristo empiece a vivir apostasía, y miren, hermanos, y la iglesia de Jesucristo empiece a apartarse y a menospreciar a Dios, hermanos, es alarmante, porque se está viendo, hermanos, que la administración se le va a quitar. Pablo es claro y dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado contra la naturaleza en el olivo que es natural, que son los judíos. Ahí estamos, hermanos, sustentados, claro. Pero Jerusalén e Israel no, hermanos. Eso tiene su tiempo en la dispensación de ellos, cuando ellos actúen, pero en este momento están cegados. Es triste decirlo, pero así es. Muchos hermanos, por simpatía a Israel, dicen un montón de cosas, hermanos. No, hombre, mire, nosotros en este momento somos el pueblo de Dios, y ese misterio es un gran misterio, es una gran revelación. Óigame bien, porque cuando lleguemos a la conclusión nos va a servir todos estos elementos. Ok, hermanos, mire, para nosotros es importante esto. Ya le dije que, miren, si usted ve en la genealogía de Jesucristo, aparecen también gentiles. Ahí está Ruth, ahí está, hermanos, ¿cómo se llamaba? La mamá de Salomón, hermanos. Ahí está la mamá de Salomón, Betsabé. Ella no era judía, usted lo sabe. Ahí está Rahab, la ramera, hermanos, que también
Ella, hermanos, ella. Ahí está. Y abrazó la fe, pero como era una gentil ejemplar, Dios la abrazó también, miren, hermanos, y la recibió. Y así, hermanos, hay mucho de este principio y de esta gran revelación que nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Sí, hermanos. Aparte de eso, todos provenimos de Adán. Y aún Abraham viene de los gentiles, acuérdese de eso usted. Eso no lo podemos cambiar, hermanos. Tu origen ¿cómo le dice Dios allá en Ezequiel, ¿verdad? Tu origen es arameo y en fin, le dice un montón de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas todos tenemos un mismo principio. Dios quiso a través de Jesucristo salvar a toda la humanidad, darnos la oportunidad a todos, no solo a los judíos. Dios le quitó el monopolio a Jerusalén y ahora todo el que adora a usted en su casa, adora a Dios y Él lo oye. Y Él, mire, hermano, se complace, porque dice en el libro de Malaquías, en todo lugar, entre los gentiles, mire, ahí se ofrece incienso limpio a mi nombre. Pero ustedes lo han profanado, le dijo a Israel. Y ahora está pasando lo duro, hermanos. Mire, allá en Jerusalén se va a ofrecer incienso limpio a mi nombre, pero ustedes lo han profanado. Le va a decir a los gentiles que se les está yendo la mano. A nosotros se nos está yendo la mano, hermanos, en cuanto al respeto y temor a Dios. No lo olvide. Nosotros, por pura misericordia, hemos sido alcanzados por medio de Jesucristo. Y miren, bendito sea el apóstol Pablo que manifestó todo eso que Dios les reveló. Porque él mismo lo dice, por revelación yo lo recibí. Que son los gentiles en Cristo. En Cristo tienen esperanza de gloria, dice. Nosotros que estábamos desahuciados. Bueno, hermanos, si quiero ir a la conclusión para terminar este estudio. Ahora, ¿qué es la revelación de Dios? Yo quiero que con esto, hermanos, nos quedemos en algo bien importante. Bien importante. ¿Qué es la revelación de Dios? Mire, si revelación es abrir los ojos, quitar un velo, develar algo, si es, hermanos, que Dios nos muestre algo, que Dios nos abra los ojos, eso es revelación, tanto en el antiguo pacto como en este pacto. Apocalipsis o Apocalipsis es revelación. Es, hermanos, abrir los ojos. Pues miren, hermanos, ese colirio que abre los ojos, que limpia los ojos, ese colirio, hermanos, es el que nosotros necesitamos en este momento. Ya no esas experiencias extrasensoriales que la gente busca con avidez, con ansiedad. No, hermanos, no son esas experiencias. Esas las da Dios si quiere. En su momento me da un sueño, porque ninguna revelación viene por voluntad humana, dice. Él me las va a dar cuando Él quiera. Yo he tenido experiencias, pero nunca las cuento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sé que Dios está tratando mi soberbia. Y también está tratando, hermano, como dijo Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran. Dice, Dios me dio, yo no lo digo por mí, lo digo por Pablo. Dios me dio, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Porque, hermanos, era para que Pablo, hermanos, no se sobreexaltara. Usted, hermanos, mire, Dios nos debe dar colirio. Yo ya le dije, no piense que yo tengo revelación, hermanos. Usted mismo puede entender este bendito libro si usted tan solo le dedica con diligencia y oración y humillación delante de Dios. Entre al secreto de Dios. Mire, le dice a Jeremías el Señor, si te convirtieres, ya lo vamos a leer, es importante esto para que Dios se nos revele. Si tú te convirtieres, oiga, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo te pondré como muro enfrente de este pueblo, le dice. Eso está en Jeremías 15, ¿verdad? Ahí en Jeremías 15. No recuerdo la cita exactamente, pero Jeremías 15 dice,
y serás como mi boca. En primer lugar hay que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. No llamarle de Dios a todo, hermanos. La gente hoy no tiene criterios, no tiene convicciones. A todo lo que le cuentan lo cree, hermanos, a pie junto. Si viene de una corriente la cree. Si le cuentan un sueño ya le da crédito. No, hermanos, no es así. Hay que convertirse al Señor. Quiero leerlo, segunda de Corintios capítulo 3. Leámoslo por favor, hermanos. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Segunda de Corintios capítulo 3. Oiga. Pero el entendimiento, verso 14, de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy cuando leen, eso habla de Israel. Cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, pero cuando se conviertan en el Señor, verso 16, ese velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga, hermanos, cuando se conviertan, sí, hermanos, ¿cómo puede pensar usted que una persona tan mundana va a tener revelaciones de Dios, lo que dijo este hermano? Miren, hermanos, este pastor hablaba de revelación, que el Señor me reveló, que el Señor me dijo, que me habló. Miren, hermanos, le habló para quitarlo de la soberbia y del pecado, pero nunca se convirtió. Ese es el gran problema. Hermanos, mire, yo digo esto con todo temor y respeto, hermanos, porque yo no le estoy diciendo con esto, mire, yo soy perfecto. No, hermanos, por favor. A mí me da temblor, créame. Bueno, pero sigue diciendo, hermanos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Convirtámonos al Señor. Mire, ya dejemos todas esas falacias, todas esas mentiras, que sueños, que el Señor me habló al oído. Mira aquella mujer ridícula, hermanos, que dice, póngase un billete, entre más grande es el billete, más bien le va a oír como usted le habla. Oiga, hermanos, eso, hermanos, mire, eso es tan ridículo y risible, hermanos, que a veces dice uno, ¿por qué la gente es así? Y mire, la gente ha satanizado todo. ¿Sabe qué hacen? Si que se les cayó algo, oye, el diablo Mire, un joven me dice un día, me lo encontré en la parada de la camioneta, y me dice, mira vos, me dice, yo te quería encontrar para pedirte que ores por mí, me dijo. Con mucho gusto, le dije yo. Dios te bendiga, Dios te ayude, hermano, le dije. Dios, voy a orar por vos, claro. Es que mira, me dijo, llevo 2 días en ayuno y me he estado dando unas agarradas con el diablo. Miren, hermanos, yo le dije, ¿y por qué peleas así? Le dije, tené paz. Si la guerra se hace con paz. Oiga, es increíble lo que te estoy diciendo, pero la guerra se hace con paz, porque el que la libra es el Señor, no vos, le dije. Fíjese que abrió los ojos y se me quedó viendo y me dice, y se puso a llorar y me dice, te encontré por algo, me dice, por algo te encontré. De veras vos, me dijo, es que mira, ya no aguanto mi esposa. Yo le voy a decir algo, muchas cosas son consecuencias de nosotros, de lo que nosotros, de nuestras decisiones. Y nosotros padecemos nuestras fallas, nuestras malas decisiones. Le voy a poner un ejemplo. En un hospital, un joven que se accidentó en una motocicleta, me dice, es que yo estaba sirviendo al Señor y el maligno me derribó y me caí, sufrí este accidente, se quebró las 2 piernas y unas costillas, ok. Y estaba maltrecho ahí en la cama de un hospital. Y él dice, por Satanás, pero miren, hermanos. Mira, le dije yo, no. Solo te voy a hacer una pregunta, le dije, ¿a qué velocidad ibas? ¿Sabe a cuánto dice que iba, hermano? A 120 por hora dice que iba. Porque tenía que ir a entregar unos trabajos. Miren, hermanos, es la consecuencia de esa pasión. Pero todo lo han satanizado, hermanos. Miren, hermanos, es una gran apofenia. Apofenia es aquella
miren, hermano, qué pérdida de la realidad, hermanos. La gente está perdiendo su realidad. Todo, mire, lo espiritualiza y todo. No, hermanos, si en este mundo estamos en la carne, pero tenemos que tener una visión correcta de las cosas. No sé si me doy a entender. Pero lo importante es que usted, hermanos, mire, todos se lo echan la culpa al maligno y a veces son muy malas decisiones que toman. Ok, hermanos, mire, y qué importante es este versículo, oiga, mire qué maravilloso. Y otro versículo que me dijo, me envió un hermano, que Dios lo bendiga, en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Vamos a leerlo ahí, hermanos, pero yo le quiero decir que revelación de Dios, hermanos, es algo más que lo que muchos piensan. ¿Sabe qué es revelación de Dios, hermanos? Es abrir los ojos, que Dios nos abra los ojos en esto, mire, en comprender su palabra. Yo se lo puedo demostrar en varios pasajes. Ahí en Lucas, si quiere, antes del versículo que me dijo el hermano, ahí en Lucas, ¿quiere leerlo usted? ¿Quiere leerlo? Miren, en Lucas capítulo 24. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo está con sus apóstoles. Jesucristo, nuestro Salvador, ya se va a ir físicamente, pero se va a quedar en espíritu, por supuesto. Pero miren qué dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces, bendito sea Dios, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Miren, hermanos, les abrió el entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Eso es revelación. Que nosotros veamos a Cristo en las escrituras, en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. ¿Saben qué pasa, hermanos? La ley de Moisés, si usted oye, mire, cuando usted lea todo lo exquisito, hermanos, lo detallado del tabernáculo del Señor en el desierto que erigió Moisés, usted se va a dar cuenta lo meticuloso que era. ¿Sabe por qué? Porque representaba a Jesucristo. Sí, hermanos, el velo era un velo majestuoso, hermanos, y delicado, porque representaba la carne de Jesucristo. Y así, hermanos, en la ley de Moisés, de mí escribió, dice el apóstol en el Evangelio según San Juan, de mí escribió Moisés, dice. De mí se escribió. De modo, hermanos, que, mire, no podemos cambiar esto, créame, hermanos. No lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar, porque, ¿sabe una cosa? Ese versículo que me decía el hermano, lo vamos a leer. Mire, yo a veces me maravillo, hermanos, porque cómo la palabra de Dios puede enseñarnos tanto, hermanos, con pocas palabras. Créanme. Pero lamentablemente el hombre que es ciego no ve. Y usted y yo, hermanos, en este momento, mire, tenemos que tener abierto nuestro corazón, abierto nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros ojos espirituales. Tal vez ahí cerca, 1 Corintios 2:9. Yo quisiera que leyéramos ahí, si usted gusta, hermanos. Y casi con esto voy a ir concluyendo, hermanos. 1 Corintios 2:9. Oiga, pues, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo. Estoy leyendo el verso 6 del capítulo 2. Madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, hermanos, no se trata de cosas nuevas. No se le voy a aclarar, no se trata de cosas novedosas, exóticas. Mucha gente está con comezón de oír por oír cosas nuevas y los predicadores en buscar cosas nuevas. Por eso hasta de la ciencia están echando mano, de la arqueología, de la historia, de la cultura. No, hermanos, esa sabiduría se llama las sagradas escrituras, la palabra de Dios. No hay otra. Todo lo que nosotros necesitamos saber, aunque esto es un susurro de Dios, como está en Job 26, ¿verdad? Pero esto, hermanos, nos dice todo. Mire, el gran problema es que la gente le está añadiendo a la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo dice? Léalo, aprendas ese proverbio, capítulo 30, verso 5. No lo voy a buscar, pero ¿sabe cómo dice ahí, hermanos? Las palabras de Dios son limpias. Oiga, así dice. No añadas, oiga, no le añadas, así dice, para que no seas hallado mentiroso. No le añadas a su palabra, para que no seas hallado mentiroso, dice. El problema es que se le está añadiendo a un evangelio tan puro y tan perfecto como es este, hermanos. Se le están añadiendo un montón de mentiras, hermanos, de falacias, de falsedades, hermanos. Porque hay hombres que supuestamente ahora tienen nuevas revelaciones. Esas son mentiras, hermanos. Y de todas maneras agarran la Biblia y leen la Biblia. Entonces no son nuevas revelaciones. Ya está ahí. Lo que necesitamos es eso. Que Dios nos abra el entendimiento, como dice Lucas 24, hermanos. Que abra el entendimiento para que entendamos las escrituras y veamos que ya todo está escrito. Que todo está revelado aquí. Así es de que voy a seguir leyendo y con esto concluyo. Mire, dice. Pero Dios dice, pero las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, verso 8, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque estas cosas no las miran los del mundo, hermanos. No las mira cualquiera. Hay gente que se pone a leer la Biblia y lo que le haya son errores. Le aburre esto. Y todo ese letrerío que dice, no le dan ni pie ni cabeza. Pero el que es de Dios sí la entiende, porque Dios se le revela a él, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Óigame bien esto, hermanos. Mire, lo que sucede es que Dios nos ha dejado una doctrina, nos ha dejado palabras maravillosas. Ahora, hermanos, en el capítulo 1, verso 1, ahí dice en Hebreos, hermanos, que Dios nos ha hablado ahora por el Hijo, a quien constituyó heredero. Las doctrinas de Jesucristo, y mire, esto es maravilloso. Las doctrinas de Jesucristo son los grandes contextos para interpretar toda la Biblia. Ahora, cuando vemos algo que está ya en el Antiguo Pacto, hermanos, o en el Antiguo Testamento, debemos preguntarnos qué dijo Jesucristo al respecto. ¿Qué dijo el Señor respecto a esto? Para tener el contexto dentro de la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Muchos ¿saben qué gran error cometen? Agarran un montón de alegorías y alegorizan toda la Biblia. Y sacan temitas así. No, hermanos, lo más importante es el contexto de la palabra de Dios. Así de que, hermanos, con esto creo que estamos diciendo, hay mucho más. Hay muchos versículos, muchos capítulos. Yo ahí se los dejé escritos. No los puedo leer todos, hermanos, pero que el Señor nos inspire, nos ayude, que el Señor nos abra el entendimiento. Eso es revelación, hermanos. La revelación de Dios no es algo, hermanos, mire, no es algo místico. No, hermanos, no caigamos en mitomanía. Una mitomanía, hermanos, es también perder la realidad y hallar en todo, hermanos, secretos y todo. No, hombre, no es así. Tampoco nos volvamos, usted sabe qué es la pareidolia, hermanos. Esas palabras quise decírselas porque la pareidolia es ver figuras en todo. Hay gente que ve caras en todas partes, ve árboles y hay una nube, dicen,
Ahí se apareció el Señor. Miren lo que hace mucha gente. En Brasil y aquí en Petén, un enjambre medio formoso. No era ni una mujer, hermanos, pero muchos tomando fotos que había aparecido una virgen. No es cierto, hermanos. Eran abejas que, miren, hermanos, de forma aleatoria y casualmente hicieron una figura. Pero eso se llama pareidolia. ¿Sabe qué es? Hallar figuras donde no hay. Así vive el cristianismo ahora. Con una gran pareidolia. En todo miran cosas y... No, hermanos. Aquí está todo. Aquí, hermanos. Dice que nuestros pensamientos deben ser afirmados en Cristo. Si otra cosa sentís, dice, el Señor también nos lo revelará. Oiga, a través de su palabra. Si nosotros hay algo extraño ahí que no entendemos, el Señor nos lo puede enseñar. Él nos lo puede enseñar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos. Les vuelvo a recordar, ustedes pueden interactuar nuevamente con nosotros en Facebook, El Poder de la Verdad, YouTube también, El Poder de la Verdad, y el número de WhatsApp, hermanos, que es un número también de peticiones de oración. Si usted quiere que oremos, hermanos, ¿sabe cómo dice el Señor? Otra vez les digo, dijo el Señor. O sea que se los había dicho muchas veces. Otra vez les digo, eso está en Mateo 11. Otra vez les digo, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo para orar por alguna cosa, lo recibirán, dice. Oiga, dos se ponen de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, hermano. Yo también les suplico que oren por mí. Que Dios me ayude a terminar con fe la carrera que tengo por delante. Y El Poder de la Verdad es un correo electrónico que muchos lo usan. Otros me llaman, otros me hablan, otros me escriben. Les invito, hermanos, para el próximo programa del Poder de la Verdad, y que va a ser un tema muy interesante como este. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Amén.